de Dios. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a orar. Señor, nosotros hemos cantado de ti, de tu gracia, de tu evangelio, de la salvación que solo podemos tener en Cristo Jesús. Señor, qué bueno es exaltarte, alabarte, adorarte, porque tú eres merecedor de que no solo en un tiempo como este, sino que toda nuestra vida sea una vida de adoración a ti. Te pedimos, oh Señor, que ahora al sentarnos ante tu palabra, para nosotros exponerla, que tú ilumines nuestro entendimiento, nuestros corazones, que nos dé mansedumbre para recibirla y para ponerla en práctica. Señor, son estas cosas, solo tú puedes obrar estas cosas en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Supongamos que existe algo así como la máquina del tiempo y podamos trasladar a algún prominente líder de la iglesia primitiva para que venga a nuestro culto y se goce con nosotros en nuestra adoración. Escogemos una iglesia evangélica cualquiera, no la nuestra, cualquiera, y llevamos a este hombre a ese culto de adoración. Déjeme aclararle, déjeme poner un paréntesis aquí, que yo no idealizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos no eran perfectos, pero tienen algo de ventaja con relación a nosotros, y es la cercanía en tiempo con los apóstoles. Cierro paréntesis. Llevamos a este hombre a un culto de adoración de una iglesia X, evangélica. Estoy seguro que si algo va a salir de los labios de este hombre, luego que terminó el culto público de adoración, es la siguiente frase: la adoración ha cambiado. Para amplificar este punto, déjenme citar un fragmento del libro, el libro de los mártires, o el mártir de las catacumbas, que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. El escrito es mucho más largo, pero al menos elegí una porción de cómo una persona asiste por primera vez a un culto en una catacumba, en un cementerio, en Roma, y asiste a un culto de adoración. Estaba en una cámara abovedada, como de unos 5 metros de alto y 10 en cuadro, y en tan reducido espacio se albergaban como 100 personas, hombres, mujeres y niños. No había aire acondicionado. A un lado había una mesa tras la cual estaba de pie un anciano venerable, el cual parecía ser el dirigente de ellos. El lugar se hallaba iluminado con el reflejo de algunas antorchas que arrojaban una mortecina luz rojiza sobre la asamblea toda. A los presentes se les veía cargados de inquietud y demacrados, observándose en sus rostros la misma característica de palidez que había visto en el cavador. Pero la expresión que ahora se veía en ellos no era en lo absoluto de tristeza, ni de miseria, ni de desesperación. Más bien una atractiva esperanza iluminaba sus ojos y en sus rostros se dibujaba el gozo victorioso y triunfal. El alma de este observador fue conmovida hasta lo más íntimo, porque no era sino la confirmación anhelada inconscientemente de todo cuanto había admirado de los cristianos. Su heroísmo, su esperanza, su paz que se fundaba necesariamente en algo escondido o oculto y lejano para mí. Y mientras permanecía estático y silencioso, escuché el canto entonado con el alma por esta congregación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
tú, oh Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Dios, y ha de glorificar tu santo nombre? Porque solo tú eres santo, porque todas las naciones han de venir a ti y adorar delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Este es el canto. A esto siguió una pausa. El dirigente leyó en un rollo que hasta el momento era desconocido para Marcelo. Era la aseveración más sublime de la inmortalidad del alma y de la vida después de la muerte. La congregación toda parecía pendiente del majestuoso poder de estas palabras, que parecía transmitirles hálitos de vida. Finalmente el lector llegó a prorrumpir en una exclamación de gozo que arrancó clamores de gratitud y la más entusiasmada esperanza por parte de toda la congregación. Si algo notamos en esta descripción de la adoración de la iglesia primitiva, es la simplicidad. Hermanos míos, la adoración ha cambiado. Y aunque mucho se dice y se discute acerca del tema, mucha tinta se ha derramado explicando lo que es adoración y cómo hacerlo. Tristemente, dichos libros y discusiones no han hecho mucho por impulsar un espíritu de adoración verdadera dentro de la iglesia. Los cultos en muchas iglesias parecen más un espectáculo de variedades, una sala de concierto y en ocasiones hasta un circo con payasos incluidos y no un culto de adoración. Por otro lado, aquellos que defienden una adoración más conservadora, en muchos casos se sienten con una especie de complejo de inferioridad porque no se ven a sí mismos a la altura de nuestros días. Y muchos no están convencidos de por qué hacen lo que hacen, como lo hacen. Estos últimos defensores de la himnología clásica son mirados con rareza y en ocasiones con lástima. Hermanos míos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos de la manera en que lo hacemos? Este culto, tal como lo realizamos, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? Mis amados hermanos, muchas veces es mucha, valga la redundancia, la presión de personas insistiendo en que estamos descuidando la adoración. En una ocasión, hablando de este tema, se me acerca un joven de la iglesia donde era pastor y me pregunta: Joel, ¿qué tiene de codiciable? Vamos a usar ese término. La iglesia como para que mi padre quiera asistir a ella. Yo le respondí lo siguiente: hijo mío, nada, salvo Dios y su gracia. Déjeme decirle que eso es lo que debe tener de atractivo una reunión eclesiástica para aquellos que vienen. Dios y su gracia. Lo que pasa es que Dios y su gracia no es atractivo para el impío. Y lo que hacemos es tratar de llenarlos de atractivos para que ellos vean esos atractivos. Hacen mal. Porque lo que tiene de atractivo una iglesia, lo que debe tenerlo y más nada, es Dios y su gracia. En la mañana de hoy queremos exponer un tema más, queremos dar un paso más en nuestras explicaciones acerca de lo que es la adoración pública, hablando acerca del propósito de la adoración pública. Mi hermano, repito la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera en que lo hacemos? La razón por la que nosotros adoramos así no es por un asunto meramente de preferencia. Tiene que ver con el propósito que tenemos a la hora de adorar. Cuando veamos el tema, veremos que yo hablo de un propósito principal y de un propósito consecuencia.
Ambos son el propósito de la adoración, pero hay algo central en ese propósito y algo que siempre va a pasar como consecuencia cuando tenemos en cuenta ese propósito. Veamos en primer lugar que Dios instituyó la adoración pública para su propia gloria. Mis amados hermanos, Dios instituyó la adoración, esto que está pasando, para que Él y solo Él sea glorificado. Mi hermano, si estás de visita, ¿notaste algo de los himnos, aparte de que algunos son viejos? Debiste haber notado que el contenido de esos himnos tenían dos temas principales: Dios y su evangelio. La razón por la que elegimos esos himnos, yo no los elegí, los eligió el director de esta mañana. Es que el propósito de la adoración es Dios, es glorificar a Dios. Eso es lo que enseña el Salmo 29, versículos 1 y 2. Voy a leerlo ahora en la versión de las Américas. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de su santidad. El Salmo 29 probablemente es uno de los salmos que era cantado en el último día en la fiesta de los tabernáculos. En este salmo encontramos una invitación que hace Dios a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, todos los comentaristas están de acuerdo en que se está refiriendo a los ángeles. Y ustedes verán el impacto que tiene que ver eso con nosotros. A rendir a esos hijos de Dios, a rendir adoración por cuanto Jehová es el dueño de todas las cosas. Así que si los ángeles deben adorarle, todos para abajo deben hacerlo. La palabra tributad aparece en 3 ocasiones en estos 2 versículos y está en modo imperativo, o sea, es una orden, no es una sugerencia, no es si quieres o no. Dios debe ser adorado y exaltado. Se nos manda en este salmo a reconocer a Dios por su gloria, poder, su majestad y su santidad. La frase tributad al Señor, la gloria debida a su nombre, puede ser traducida de una diferente manera, para mí es mejor, con dad a Jehová la gloria a este nombre. La palabra debido se añade, no está en el texto hebreo, se añade por el énfasis de la palabra este. Lo que está diciendo es que el pueblo de Dios debe adorar cuando se reúne a Dios y solamente a Dios. El énfasis de esta expresión es que Dios y solo Dios, a Él debe darse la gloria porque solo Dios tiene esos atributos. Miren de lo que habla el texto. Versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. No es que nosotros le demos poder a Dios. Dios se caracteriza por ser omnipotente. El sentido es que reconozcamos la grandeza, la gloria y el poder de Dios. Sigue diciendo el texto, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Déjenme hacer una aclaración más. Nosotros vemos ahí el término nombre. Dice, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No se refiere esto a que tengamos un temor supersticioso hacia el nombre en sí. El término o la expresión nombre muchas veces en la Escritura es usado como un sinónimo de la persona o el ser de quien se habla. Así que el llamado de este texto es a reconocer la grandeza del ser de Dios. Si podemos resumir en breves palabras lo que estos 2 textos significan, diríamos que se nos manda a adorar a Dios por su gloria y honra. Mis amados hermanos,
Es la insistencia de la Escritura en que Dios y solo Dios debe ser glorificado en el culto público de adoración. Tú me dirás, pero eso no es lo que hacen todos los cultos. Cuando analizamos la práctica, no lo hacen muchos cultos, tristemente. Y después vamos a poner algunos breves ejemplos. Miren lo que dice primero de Crónicas, capítulo 16. Yo quiero que vayas conmigo allí, a partir del versículo 7. Este es un buen ejemplo del énfasis que hace la Escritura en que solo Dios debe ser adorado. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 9. Miren lo que dice Primero de Crónicas. Yo quiero que fijes tu vista en el texto. Primero de Crónicas 16, 7 al 9. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan a Jehová. Versículo 24 al 29. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder, alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh hijos, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Versículos 34 al 36. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. El énfasis es alabar a Dios. Y eso debe evidenciarse, mis amados hermanos, en el arreglo del culto de adoración. Aquellos que preparamos el culto de adoración, debemos tener en mente una cosa: Dios y solo Dios debe ser adorado. Cuando pensamos en el hombre, en la visita, en lo que vendrá, en que sea entretenido, en que parezca un espectáculo, en realidad tenemos una adoración antropocéntrica. Es el hombre en quien estamos pensando y es el hombre que está siendo alabado. Nosotros vemos cultos de adoración, donde el primer canto tiene que ver con yo te amo. No, primero, yo te exalto. Yo vine a exaltarte. El segundo canto tiene que ver con yo te amo. Yo me rindo. Yo te quiero. A la larga, de quien hemos hablado ha sido de nosotros. Hemos sido a nosotros mismos por nuestro amor a Dios, por nuestra rendición a Dios, a quien hemos alabado. Dice el Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Termino por ahora citando Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis amados hermanos, nuestro culto de adoración debe ser eminentemente teocéntrico. No debe ser antropocéntrico.
Y si queremos que eso sea así, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dice Thomas Brooks, un cristiano sincero tiene el objetivo de glorificar a Dios, exaltar a Dios y elevar a Dios en el mundo. Él pone la gloria de Dios como su meta principal. El que pone la gloria de Dios como su meta principal, hará que su meta principal socave todas las metas inferiores. Allí donde la gloria de Dios es tenida como el fin más elevado, todos los demás fines serán mantenidos abajo. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque nuestra adoración será de cierta manera dependiendo del propósito que tenemos en mente cuando nos reunimos. Y no importa que nuestros corazones caídos puedan llevarnos a otros propósitos inferiores, nuestra adoración debe tener como único y principal propósito glorificar a Dios. Este es un principio que debemos tenerlo claro cuando venimos a este lugar. No hay otro fin más elevado que la gloria de Dios. Y no debe haber otro fin por encima de este. Todos los demás deben ser mantenidos lo más abajo que se pueda. Así que la primera pregunta a la hora de adorar a Dios es, ¿cuál es el propósito? ¿Glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Dice Thomas Watson respondiendo a esta pregunta. Oye esto. Glorificar a Dios es poner a Dios en el lugar supremo de nuestros pensamientos y profesarle venerable estima. En Dios está todo lo que puede producir al mismo tiempo admiración y deleite. Glorificamos a Dios cuando somos admiradores suyos, de sus atributos, los cuales son los rayos resplandecientes que irradia la naturaleza divina. Glorificar a Dios es albergar pensamientos llenos de admiración a Él y de estimarlo como lo más excelente y buscar los diamantes solamente en esa roca. Mis amados hermanos, Dios es glorificado cuando ofrecemos una adoración donde la supremacía de Dios es desplegada, presentada, adorada y admirada. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, nos referimos a que el Dios Trino debe ser el centro y fin de la adoración. Sus obras deben ser alabadas, sus atributos deben ser admirados y su plan salvífico debe ser ensalzado con temor reverente y gozosa gratitud. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios instituyó la adoración para que Él y solo Él sea adorado y admirado. Para que sus obras, sobre todo aquellas que están enmarcadas específicamente en el plan de redención, sean proclamadas y admiradas por todos. De ahí que la primera pregunta que debemos hacernos a la hora de confeccionar en nuestro culto es, ¿esto que vamos a hacer, este texto que voy a citar, estos himnos que vamos a cantar, van a exaltar a Dios, sus atributos y sus obras? Es lo primero que debemos preguntarnos. No es, ¿el ritmo me gusta? O ese canto me gusta. A veces, en una ocasión, unos hermanos me ponen un cantante. Como nos gusta este cantante. Cristiano, no un cantante cristiano. Ese animal no sé cómo se come, pero es un cantante cristiano. Y cuando pone, el hombre estaba no diciendo un error, estaba diciendo herejías. Y les estaba pasando el mensaje por acá. No estaban captando que lo que estaba cantando esa persona no es bíblico en lo absoluto. Ahora, eso es un extremo. Nosotros debemos cuidarnos de que lo que vamos a hacer en el culto de adoración
glorifique a Dios, exalte de verdad. Exaltar a Dios no es una mera expresión que usamos en el culto de adoración. Es que ponemos elementos que van a mostrar los atributos y las obras de Dios. Y los ponemos alto, lo cantamos, lo gritamos. No en el sentido que hay en algunos grupos, cultos, sino que lo decimos a viva voz. Por eso instamos a los hermanos que canten con todas las fuerzas que tengan. Porque nuestro culto debe ser eminentemente teocéntrico. Miren cómo lo presenta Pablo en Romanos capítulo 15, versículos 5 al 10. Vamos allí. Romanos capítulo 15, versículos 5 al 10. Romanos 15, versículos 5 al 10. Miren cómo lo dice Pablo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos redimió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Incidentalmente el apóstol Pablo habla de lo que debe ser la adoración. Y vemos que deben ser unánimes. No es que no cantemos a voces, pero que juntos alabemos y glorifiquemos a Dios. Y que la razón por la que los gentiles hemos sido salvados es para que lo hagamos también, para que glorifiquemos a Dios. Nota, por su misericordia, un atributo. Por tanto, dice, te confesaré entre los gentiles. Mis amados hermanos, Dios debe ser el centro de la adoración, no nosotros. Eso fue uno de los estándares que levantaron los reformadores. Soli Deo Gloria. Solo a Dios debe darse la gloria. Y eso impactó la vida de esos hombres, pero impactó también su culto de adoración. Todo aquello teatralizado que formaba parte de la adoración católico-romana fue echado a un lado y se hizo una adoración solamente a Dios de una manera simple. Por eso se habla de la simplicidad de la adoración. Ahora, mis amados hermanos, esto lo digo con tristeza. ¿Cuál es la insistencia que hacen muchas iglesias en darle la bienvenida a las personas? Yo no me estoy refiriendo a ese saludo afectuoso que debemos darle a las personas que vienen y nos visitan. Tampoco no me refiero a que aquel que dirige el culto puede en ocasiones darle la bienvenida a los hermanos y a las personas que nos visitan. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de ese espíritu que pretende hacer sentir bien al que viene. Yo no quiero que se sientan mal, nadie. Pero hay iglesias donde dicen, pónganse de pie las visitas, se ponen de pie. Fulano, ¿cómo usted se llama? Bien, bla, bla, bla. Ahora párase toda la iglesia y vamos a saludarnos entre todos y vamos a darle la bienvenida a las visitas. Bienvenido a la casa de Dios. O no sé, no me acuerdo ni del otro que cantaban también. Y todo el mundo sale caminando por todo, saludando a las visitas. ¿Saben por qué algunas iglesias insisten en lo beneficioso de esto? ¿Saben lo que pasa en una iglesia que tiene como costumbre hacer eso? Que cuando tú sumas todos los elementos de su culto de adoración,
te das cuenta que el propósito ulterior que tienen en mente es que los que vengan se sientan bien. El énfasis está en el hombre. Pero es que nosotros hemos venido a adorar a Dios. Yo no voy a hacer que nadie se sienta mal. Pero hay alguien que nos visita aquí, que está por encima de todo el mundo. Estoy gozoso de ver visitas en esta mañana, pero hay alguien, perdónenme, más importante. Dios ha venido a visitarnos en esta mañana. ¿Alguien me puede decir, ¿y qué tiene de malo hacer eso? ¿Qué tiene de malo que cantemos todos juntos, bienvenido a la casa de Dios? Y que nos saludemos todos. ¿Qué tiene eso de malo? ¿No se nos manda a confraternizar entre los hermanos? Mis amados hermanos, la respuesta que doy es esto. Dios creó el culto de adoración con el propósito de que Él sea adorado. Que los hermanos se sientan bien debe ser una consecuencia de hacer las cosas bien, pero no es un fin. El propósito es glorificar a Dios. Y si le das preeminencia más a los hombres, aunque sean las visitas para que conozcan el Evangelio, nuestro culto no es diferente a algún culto pagano. Ellos se postran ante un ídolo hecho, nosotros ante el ser humano. Nosotros no podemos adorar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. No podemos buscar la gloria de Dios y la de los hombres al mismo tiempo. Es el espíritu de Pablo el que debemos imitar cuando escribió primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser o carga como apóstoles de Cristo. Una de las tentaciones que Satanás trajo a Jesús tenía que ver con la adoración. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré esta potestad. Una criatura hablándole en tales términos al creador del universo. Y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Una de las características del diablo es que él habla, tiene una bocota muy grande. Te la voy a dar si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, y es aquí la convicción que debemos tener. Vete de delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No importa si cambias a Satanás, o a una persona, o a un ídolo, a la hora de celebrar el culto, es Dios quien debe ser glorificado. Eso quiere decir que un culto, para que sea agradable a Dios, eso no quiere decir que para que un culto sea agradable a Dios, entonces tiene que ser aburrido. No, cuando es un culto que se celebra a Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que han sido salvados, verán ese culto agradable. Si nosotros amamos a Dios y cantamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, el salvo se sentirá en su propia casa, porque es de su amado de quien se está hablando.
Miren cómo lo dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El texto es claro. La razón por la que somos iglesia, entre otras cosas, es que le vemos a Dios sacrificios espirituales, que tales sacrificios deben ser aceptables por Dios. Y uno de los elementos importantes para que eso ocurra es que tienen que ser por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, yo no la tengo emprendida con nadie, pero quiero ser claro. ¿Has visto esos cultos que dicen, este es un culto del Espíritu Santo? Si le preguntaran al Espíritu Santo, ¿qué clase de culto quiere que se dé? Te diría rotundamente que quiere que alaben al Dios Trino por medio de Jesucristo. Es la gloria de Dios lo que tenemos en mente a la hora de confeccionar nuestro culto. Los himnos que vamos a cantar, la manera en que se va a orar, los elementos de la adoración corporativa, cómo son preparados. Es pensando en la gloria de Dios. Lo peligroso de meter elementos que no van en la adoración es que pueden ser emocionantes. La gente se puede emocionar con ellos. No sé qué de emocionante tiene un grupo de muchachas con banderita, pero yo sé que hay gente que se emociona. Yo entiendo, porque hubo momentos en mi ignorancia bíblica donde a mí me emocionaba ver una mímica. Hasta los años finales de los 90, para mí la mímica era algo que se hacía en un teatro, en la calle, y era para dar entretenimiento o risa a veces. De pronto, a finales de los 90, empezó a llegar la práctica de, mientras suena la música o un canto, un hombre o mujeres o lo que sea, hacían representaciones de lo que se estaba cantando. Sí, emocionaba, pero no era bíblico. Que algo nos emocione no significa que está bien. Podemos irnos con la impresión de que hemos adorado a Dios cuando en realidad le hemos adorado en vano. En una ocasión una señora me dijo, cuando yo trabajaba en una tienda, déjeme hacer la historia bien, vendiendo zapatos de mujer, y muchas veces terminaba yo predicando el evangelio. Y si me votaban, bueno, gracias a Dios nunca pasó. Y estoy hablando y al final, bueno, me dice, yo también soy cristiano, ¿y qué tú haces? No, mira, yo estoy empezando una iglesia en Miami, eso fue hace 8 años, cuando esto empezaba. Y me dice, ¿verdad? Y déjame preguntarte algo, ¿ustedes le dan libertad al Espíritu? Eso era lo que a ella le preocupaba. Yo le dije, sí, mi hermana, nosotros le damos total y completa libertad al Espíritu. ¿Y cómo hacen? ¿Qué hacen allí para darle esa libertad? Hacemos exactamente lo que el Espíritu ha mandado en su palabra. Darle libertad al Espíritu y hacer lo que me venga de mi corazón. No, el que tiene la libertad eres tú. ¿Tú quieres un culto donde se le dé libertad al Espíritu? Haz lo que el Espíritu Santo ha mandado. Haciendo eso le estás dando libertad. El hecho de que el culto de adoración sea para la gloria de Dios debe permear lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ahora, ese es el propósito primario. Veamos el segundo lugar, el propósito consecuencia, y es la edificación de los santos. El otro propósito, para decirlo de alguna manera, es la edificación de la iglesia. No es para el entretenimiento de los santos,
Es para la edificación de los santos. Vamos, por favor, porque yo quiero que tú lo veas, con 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 5. 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 5. Básicamente, este capítulo tiene que ver con la adoración pública. Estaban pasando cosas en Corinto que no estaban bien. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Mis hermanos amados, yo sé que el movimiento carismático nos ha llenado mucho la cabeza de cosas. Y no tiene que ver con Biblia. Uno ve profetizar ahí. ¿Y qué le pasa a uno por la cabeza? A una hermanita mayor, parada en el medio del local de la iglesia, diciéndole a una jovencita, Dios dice que te cases con fulano. Una profecía, o sea, prediciendo el futuro. Pues bien, mis amados hermanos, preeminentemente la profecía no tenía que ver con el futuro. La mayoría de los casos de la profecía de las Escrituras tenía que ver con el presente. Sí, hay profecía del futuro, pero cuando Pablo está hablando aquí de profetizar, usa una palabra que significa literalmente traer palabra del Señor, no necesariamente del futuro. Podía ser una palabra de parte del Señor para el tiempo presente. Cierro paréntesis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Abro paréntesis. Esa palabra misterio no significa que habla cosas profundas. No, el misterio en este contexto está debido a que se habla en lenguas que, por cierto, siempre, ponga 1000 siempre por ahí para allá, no tengo tiempo para decir tantos, siempre en la Biblia, en el Nuevo Testamento es para hablar de idiomas. El chino, yo no sé si existía el chino en aquel entonces, los que existen, idiomas. Pero es misterio porque si yo empiezo a hablar ahora, si yo supiera hablar mandarín, para ti es un completo y total misterio lo que estoy diciendo. Porque no lo entiendes, ese es el contexto. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, y esa palabra extraña ha sido añadida para que entendamos el punto de que es una lengua que no hablamos, que no entendemos. Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículos 16 y 17. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Porque no sabes lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Por cierto, el versículo 26 no es una lista de la liturgia de la iglesia primitiva. Era una descripción del culto de Corinto.
De pronto estaban reunidos y una hermanita en una esquina se levantaba a cantar un salmo. En la otra esquina, don Juan Tenorio se levantaba a tener una profecía al mismo tiempo. Otra hermanita se levantaba a cantar un salmo diferente del primero que se estaba cantando. Otro se levantaba a dar otra profecía. Todo al mismo tiempo y al mismo son. Pablo dice, de cierto que cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene doctrina, tiene lengua. Miren, lo que vayan a hacer, háganlo para la edificación. Versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Mi amado hermano, independientemente del punto de vista que tú tengas de los dones espirituales en general y del don de lenguas en particular, algo que es claro en este capítulo es que todo cuanto se haga en la adoración pública, que es de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 14, debe hacerse para la edificación de la iglesia. La palabra que utilizó en griego Pablo para edificación es oikodonome. Es una palabra compuesta que viene de oikos, casa, hogar, y demo, que significa construir. Figurativamente hablando, se refiere, oye esto, al proceso de crecimiento, de mejoramiento o de madurez en el que están los creyentes a lo largo de su vida cristiana. En otras palabras, Pablo está hablando del proceso de santificación. Todo cuanto hagamos aquí debe dar gloria a Dios y debe servir para el crecimiento espiritual de la iglesia. Kistemaker parafrasea en su comentario todo lo que yo le leí de 1 Corintios 14. Él habla como si fuera Pablo. El desorden es un obstáculo para entender y creer. El culto de adoración de los corintios no es edificante. En consecuencia, Pablo vuelve a subrayar el tema de la edificación. Si en el culto hay caos, los que participan no recibirán beneficios espirituales. Ahora, si tú le preguntaras a los de Corinto, cuando se iban al culto, ¿cómo les fue? Probablemente te dirían, yo me pasé todo el culto erizado. ¡Wow! Sin esperarlo, la hermana Margarita se ha levantado a mi lado y ha empezado a cantar el Salmo 23. ¡Qué bueno! Fue oírla. Y de pronto el hermano Pedro se levantó y empezó a decir palabras del Señor. Ese dúo fue impresionante. Sin embargo, no fue edificante. Miren lo que dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué hemos sido llamados este grupo de sacerdotes que estamos aquí? A proclamar, a anunciar las virtudes de Dios, los atributos de Dios. Es a eso a lo que hemos sido llamados. La salvación, la edificación de los santos. De ahí que Pedro diga en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, oye esto, si alguno habla, todo el que se para aquí, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que de Dios da. ¿Viste, Joel? ¿No cabe ahí las lenguas? Mis amados hermanos, lo que está hablando el apóstol Pedro, y se va a predicar de eso pronto, es que cuando una persona se pare aquí
debe hablar en consonancia con lo que Dios ha hablado en su palabra y debe depender del poder de Dios para los resultados. No puedo, por más que me esfuerce y grite, obrar en ustedes el más mínimo cambio. Si eres un no creyente, no puedo ni podré jamás hacer algo que pueda llevarte a la conversión. Pero hay alguien que sí puede. Ese es Dios. Mi papel es hablar las palabras de Dios en dependencia de Dios que tiene el poder para transformar vidas. En consecuencia, dice Pedro, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Primera a los Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Los himnos que voy a escoger, las lecturas bíblicas que serán incluidas, los motivos de oración, la predicación de la palabra, tiene que tener en mira la gloria de Dios y la edificación de los santos. Pregunta. Ve acá, Joel. ¿Y qué de la salvación de los perdidos? No es algo que pudiéramos añadir ahí. La gloria de Dios, la edificación de los santos y la salvación de los perdidos. Mis amados hermanos, el culto de adoración es para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. En ese contexto, Dios salvará soberanamente a los que Él ha escogido. Hermanos míos, lo que no se concibe es un culto, no sé, que yo he visto mucho por ahí, que trae música especial para mover el corazón de los que no creen. Podemos tener un sermón, o 2 sermones, o 3 sermones, o 5 sermones, para exponer el Evangelio. Llamamos a personas para que vengan a oír el Evangelio, pero nuestra mente, nuestro propósito no puede ser cambiado, que es la gloria de Dios y la edificación de los santos. Eso se puede hacer. Miren lo que dijo un preeminente predicador del siglo XIX acerca de las actividades que hacía Edwin L. Moody. Edwin L. Moody probablemente fue, si no el principal, uno de los principales predicadores que trajo el segundo avivamiento aquí en los Estados Unidos. No sé cuántos han oído hablar de él. Básicamente, él inicia algo sui generis nuevo. Él tenía un amigo que se llamaba Ira de Sankey. Ira de Sankey cantaba con su poderosa voz de barítono, creo que era. Conmovía los corazones y luego él predicaba. Y de ahí se hizo un estilo. Poner un cantante o 2 cantantes y luego se predicaba el Evangelio. Miren lo que dice este hombre de Dios acerca de lo que hacía Edwin L. Moody, que hacia la persona tengo mucha reverencia. Me regocijo. Tengo que regocijarme por cada alma convertida. Debo hacerlo y salvada para siempre. No dudo del celo de Moody porque conozco muy bien al hombre. Veo que Dios está utilizando medios extraordinarios. No era común hasta ese entonces la música especial. La adoración era algo que hacía la iglesia. ¿Entienden lo que estoy hablando? De poner un coro que solo cante o un solo de trompeta. Se hacen cosas. Dice este hombre, esos son medios extraordinarios. No es lo que se utiliza, no es lo que se ha usado. Veo que Dios está utilizando medios extraordinarios para despertar a sus santos dormidos, pero no me siento arrebatado con tales medios. En cuanto a sus resultados, como un todo, no durará.
Juzgo plenamente que alentará la mundanalidad en los santos. Las personas como individuos pueden ser convertidas, debemos regocijarnos por ello, mas su efecto sobre la iglesia será perjudicial. Yo no puedo decir que este hombre era un profeta, pero eso fue lo que pasó. Eso es lo que ha sucedido con la iglesia. La mundanalidad ha entrado y ahora podemos ver un reggaetón cristiano que lo único que les falta son las malas palabras. Pero todo está allí, todos los elementos. Cuando la iglesia se empezó a relajar en la adoración, la consecuencia que vino fue la mundanalidad en la iglesia, la laxitud, la simpleza y el pecado como los siguientes métodos. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener un santo temor cuando adoramos al Señor. Como decía el hermano William, cuando tú ves la reacción de los hombres de la Biblia, cuando estaban conscientes de la presencia de Dios, no era... no quiero ser muy explícito, pero a veces veo cultos de adoración donde el presentador es un presentador de televisión. Hola, mi hermano, ¿cómo tú estás? Bienvenida. Wow. Me imagino qué pasa cuando no está la conciencia de que el Creador del cielo y de la tierra visita. Está visitándonos. Él es el Creador. Como dice Hebreos 12, debemos adorarle con temor y reverencia. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos hablando? En primer lugar, mi amado hermano, la adoración del nuevo pacto debe ser eminentemente teocéntrica. Los himnos, los cantos deben exaltar a Dios. En segundo lugar, la adoración en el nuevo pacto debe ser preeminente y evidentemente trinitaria. La Biblia enseña que el Dios a quien adoramos es un Dios trino. Significa que son tres personas distintas en un mismo Dios. Lo demás es sabelianismo o arrianismo, pero no cristianismo. En tercer lugar, la adoración en el nuevo pacto debe ser eminentemente bíblica. Venimos a cantar la Biblia, a oír la lectura de la Biblia, a oír la predicación de la Biblia y a orar la Biblia. Todo lo demás está fuera. Y en último lugar, la adoración del nuevo pacto debe ser evidentemente evangélica. El evangelio debe respirarse cada palabra que se diga, si es posible. Los himnos deben hablar del evangelio. Yo sé, mi hermano, yo sé que vienen personas y oyen cantando, nos oyen cantando, ¿cómo se llama el penúltimo que cantamos? El de Carlos Wesley. Maravilloso es el gran amor. Un himno de 5 estrofas. Cuando lo que cantamos usualmente es un coro de unas cuantas. Oí de Sugel que decía que son coros 7-11. De siete, ¿cómo se llama? De 7 oraciones repetidas 11 veces. 7-11. Nadie entendió el chiste. Pero está bien. Un himno de 5 estrofas. Sí, mis hermanos, un himno de 5 estrofas, donde es evidente el evangelio. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú pongas en nosotros un corazón sujeto a tu palabra y que procure cada momento que tu gloria sea manifestada. Guíanos, oh Señor, y cuídanos como iglesia. Líbranos, oh Señor, del emocionalismo, del subjetivismo. Líbranos del pragmatismo y que pueda ser evidenciado en nosotros un espíritu cada vez más de la Escritura. En el nombre de Cristo oramos. Amén.